Oposiciones a la Guardia Civil. Tema 1. La Constitución Española de 1978. Parte 1. Ciencias Jurídicas. En este tema se tratará el estudio de la Constitución en su conjunto a lo largo de los 7 epígrafes expuestos, la introducción, las características generales y principios inspiradores de la misma, un esquema acerca de su estructura, el análisis del preámbulo, el estudio del título preliminar que comprende los artículos del 1 al 9, el análisis del título séptimo, denominado Economía y Hacienda, y que comprende los artículos del 128 al 136, y finalmente el estudio de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final. La introducción trata de ofrecer una breve visión de la historia del constitucionalismo español a través de las 8 constituciones que han formado parte de su historia, así como de las leyes fundamentales del reino de la época franquista. No obstante, se centrará en el análisis de las características esenciales de la Constitución de 1978. En este sentido, es fundamental conocer una serie de fechas esenciales, como son la de la aprobación de la misma por las cámaras, que tiene lugar el 31 de octubre de 1978, la aprobación de la misma por el pueblo en referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año, la fecha de sanción y promulgación por el Rey, 27 de diciembre, y finalmente la de publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrada en vigor, que coincide en el 29 de diciembre de 1978. Sancionar puede definirse como la confirmación solemne a una ley por parte del jefe del Estado, el Rey. Promulgar es otorgar a la ley eficacia, es decir, fuerza de obligar, mientras que la entrada en vigor se refiere a partir de qué momento, una fecha o un plazo, esa norma se puede aplicar, es decir, despliega efectos jurídicos. La entrada en vigor de una norma viene establecida en la misma, normalmente en una disposición final. En el caso de que no se mencione, entran en vigor a los 20 días de su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado. El periodo que media entre la publicación en el BOE y la entrada en vigor de la norma se denomina vacatio legis. Las características esenciales de la Constitución de 1978 son: es una Constitución cerrada, ya que a diferencia de lo que ocurría con las leyes fundamentales del reino, que se encontraban bastante dispersas, la Constitución se concentra en un único texto. Es a su vez democrática, tal y como recoge su articulado. Monárquica, pues en ella se establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Autonomista, si tenemos en cuenta su organización territorial y su configuración como Estado unitario y plural. Equilibrada, pues recoge la división de poderes en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Rígida, pues solo puede ser modificada a través de un mecanismo especial de revisión contenido en el título 10º, y finalmente consensuada, que pues responde al enorme esfuerzo político que hicieron los padres de la Constitución para su aprobación. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y la encargada de regular tanto la producción normativa como las fuentes del derecho. Su control le corresponde al Tribunal Constitucional. Se divide además en títulos que a su vez se subdividen en capítulos y estos en secciones, y la conforman 169 artículos. El preámbulo, a pesar de no tener fuerza de ley, goza de una enorme trascendencia, pues establece las bases ideológicas que recogen los valores que estarán presentes a lo largo de todo el articulado. El título preliminar también es fundamental, ya que contiene los grandes principios generales que inspiran el desarrollo de la sociedad y del Estado. La división en parte dogmática y orgánica responde a la herencia histórica de las constituciones en las que se inspira, ya que en el propio texto constitucional no existe recogida esta división como tal, aunque se entiende que la parte dogmática recoge los grandes principios generales que inspiran el desarrollo de la sociedad y del Estado y reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales. Mientras que la parte orgánica establece la división de poderes del Estado, su estructura, las instituciones y su funcionamiento. En cuanto a las 4 disposiciones adicionales que la conforman, tienen carácter territorial y versan sobre el respeto de los derechos históricos forales. Sus 9 disposiciones transitorias establecen los procedimientos especiales de acceso a la autonomía de Navarra, Ceuta y Melilla. Por su parte, la disposición derogatoria deroga, como su propio nombre indica, la ley para la reforma política, así como las leyes fundamentales del reino que no estuviesen ya derogadas. Y por último, la disposición final determina la entrada en vigor de la Constitución y establece el que sea el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. En cuanto al articulado, conviene destacar que hay que ser riguroso
en cuanto a su estudio, no solamente de la literalidad de los artículos, sino también en el orden en el que se concentran dentro de los títulos y capítulos. El título primero de los derechos y deberes fundamentales, que comprende los artículos del 10 al 55, se estudiará de manera pormenorizada en el tema siguiente. Del mismo modo, los títulos comprendidos en la parte orgánica también serán objeto de estudio en temas posteriores. El título séptimo es el único que no va a ser objeto de estudio en un tema separado y por ello ahondaremos en él a continuación. Es el relativo a los derechos socioeconómicos y está constituido por los artículos del 128 al 136. Puede dividirse en dos bloques, el relativo a la Constitución Económica, que comprende los artículos del 128 al 132, y los relativos a la Hacienda, que comprende los artículos del 133 al 136. Debido a lo específico de la materia, se procederá finalmente a definir algunos de los términos que se emplean en el desarrollo de su articulado, a fin de hacer algo más sencillo su estudio. La inalienabilidad se dice de algo que no se puede enajenar, es decir, cuyo dominio no se puede pasar o transmitir a otro y por tanto no se puede comprar, vender o ceder. Por su parte, la imprescriptibilidad se dice de algo que no puede perder vigencia o validez. La desafectación de un bien se produce cuando éste deja de ser de titularidad pública y por tanto deja de formar parte del dominio público. Mientras que el principio de estabilidad presupuestaria se refiere a la situación de equilibrio o superávit estructural que ha de alcanzar la administración pública en la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos y que tienen que ser coherentes con la normativa europea. Finalmente, aunque no de uso exclusivo en el ámbito económico, uno de los principios más importantes del derecho español es la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Ello supone que un principio conforme al cual nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. Tiene una excepción. Se aplicarán con efecto retroactivo las normas que resulten más favorables para el sancionado, a pesar de que hayan adquirido vigencia tras la comisión de los hechos delictivos, y está estrechamente vinculado con los principios de tipicidad y de seguridad jurídica.